Buenas a todos, esto es A Despertar. Bueno, hoy tenemos un video, vamos a estar un buen ratito acá, exponiendo a la Septuaginta, la tonta. Hoy les traigo Septuaginta, la tonta. Vamos a ver la historia de esta tonta y que, para el que no entiende, la Septuaginta es un manuscrito que es utilizado en muchas Biblias corruptas y los católicos lo tienen muy en alta. Entonces ahí ya huele muy malo, huele muy mal ya. Así que vamos a ver de qué trata la Septuaginta esta tonta. Comencemos. Me encantaría hacer un video muy bueno sobre un tema bíblico, divertido y edificante, pero lamentablemente debemos volver a tratar un tema realmente aburrido. Así como decía el viejo lema, todos los caminos conducen a Roma, quizás necesitemos un nuevo lema que diga que la mayoría de los problemas textuales provienen de los teólogos envidiosos. ¿Y por qué son envidiosos? ¿Porque tenemos una Biblia perfecta? Yo tengo la Reina Valera Gómez. En inglés tengo la King James. En portugués tengo la Almeida Corrigida Fiel. En italiano yo sé que es la antigua Diodati. Las Biblias Textus Receptus y texto masorético hebreo antiguo. Pero las verdaderas Textus Receptus, no las que dicen ser Textus Receptus y tienen un poquito de Textus Receptus y el resto es todo crítico, es todo texto crítico y manuscritos corruptos como la 1960 y la 1909, que están corruptas. Yo tengo una Biblia perfecta. Yo tengo la King James, entiendo inglés, gracias a Dios. Y bueno, tengo en español la Reina Valera Gómez. Por eso son envidiosos estos teólogos. Porque no quieren que conozcas la verdad, no quieren que camines en la verdad y en la libertad que promete la palabra de Dios. Sí, ¿sabías que la palabra de Dios promete libertad? Salmo 119, 45. Salmo 119, 45. Abrí tu Biblia, abrila, léela y cree lo que dice. Salmo 119, versículo 45. Búscalo vos. Búscalo vos. Yo lo voy a leer para mí, así me inspiro. Pero búscalo vos en tu casa. Búscalo. Léelo y créelo. Entonces no quieren que andes en la libertad de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces por eso te quieren que vayas a la Nueva Versión Internacional, a la Dios habla hoy, a un montón de Biblias corruptas. ¿Para qué? Para que llenarles el bolsillo de platita, porque eso es lo que quieren. Para que te acerque al anticristo y no al verdadero Cristo, ¿ok? Para crear una nueva religión necesitas Biblias corruptas. Para que todas las denominaciones cristianas se unan, les vas a dar Biblias corruptas, así se unen en la corrupción del anticristo, ¿ok? Entonces, ¿por qué son envidiosos? Porque tenemos una Biblia perfecta. Los verdaderos cristianos y que conocimos la verdad tenemos una Biblia perfecta. La King James, la Reina Valera Gómez. Y no los necesitamos ni a ellos ni a sus enseñanzas, ¿sabías? Sigamos. No pueden dominar a la gente si todos tienen el mismo acceso a la palabra perfecta de Dios. Ahí pierden. ¿Ok? Así que encuentran algo imperfecto y empiezan a centrar toda su atención en ello. Sin darse cuenta, esto se convierte en una forma de adoración. Encuentran una traducción griega pésima del Antiguo Testamento y dicen que debemos seguirla. Absurdo, pero verdad. Los eruditos intentan encontrar problemas inexistentes para poder intervenir y solucionarlos, y entonces pensarás que son geniales. Esa es su táctica. Te llenan la cabeza y la mente de, no, la Biblia está llena de errores y bueno, y tenemos que ir al griego para entender esto, y tenemos que ver las posturas de los teólogos y la postura de tal y los padres de la iglesia y todas esas mentiras que te hacen alejar de la palabra de Dios. Entonces vos dejás de adorar a Dios y lo adorás a ellos. ¿Por qué hay tanto hereje defendiendo a estos herejes hipócritas? No, ¿cómo vas a decir eso? Y si es un hipócrita, es un mentiroso, y lo defendés, que el Señor te reprenda. Sigamos. Y entonces, gracias a ello, estarás más dispuesto a gastar tu dinero en su seminario de 12 partes sobre cómo finalmente entender la Biblia. Mentira, vas a terminar más confundido que Tarzán en Nueva York. Para lograr sus objetivos, seleccionaron un manuscrito griego llamado la Septuaginta. Acá está la famosa, la tonta.
Entonces, ya vamos a descubrir por qué es tonta. Quédense, sigan, no se vayan, no abandonen a los 2 minutos. Cobardes. Miren el video entero. Porque hay muchos que miran unos minutitos y se van, no se bancan la verdad. Pero bueno, está bien. Está bien. Entonces, ¿qué es una Septuaginta? Bueno, como ya puedes ver, es un tema aburrido. Los únicos que se entusiasman con esto son los teólogos envidiosos. Ellos se entusiasman con todas estas patrañas. Siempre que quieres cobrar dinero a la gente cuando no tienes mucho que ofrecerles, necesitas usar frases griegas o latinas para que lo que vendes parezca más importante de lo que realmente es, tal cual. Y necesitas usar palabras rebuscadas como la homorrotorerética y la dialéctica y la ítica y la gía y la loquerología y la requetelogía y la chamullología, como meten en estos seminarios, para que las cosas parezcan más importantes de lo que son. Por ejemplo, puedes especializarte en el tratamiento del Canis lupus familiaris, o simplemente puedes alimentar al perro. La Septuaginta es una palabra latina elegante que significa el 70. Septuaginta, 70 significa el 70. También se le conoce como el acrónimo, con el acrónico romano LXX, o sea, LXX, o sea 70. Porque los teólogos son perezosos y recurren a las abreviaturas siempre que pueden. Durante muchos años hemos tenido el Antiguo Testamento hebreo correcto. Pero, como siempre, pero los eruditos que vivían en Alejandría, Egipto, huele mal, Egipto huele mal, catolicismo huele mal, huele muy mal, querían tener el Antiguo Testamento en griego. Al menos eso era lo que deseaba un hombre llamado Orígenes. Orígenes vivió en Alejandría, Egipto, y nunca se encontró con un manuscrito que no creyera que necesitara su toque personal. Tal cual, al igual que los teólogos de hoy en día. No pueden encontrar texto bíblico sin criticar, o sea, no pueden dejar de criticar la palabra de Dios, tal cual, como su padre, el diablo, y Orígenes. Así que él y sus compinches crearon la Septuaginta, pero como la mayoría de los teólogos, necesitaba que la gente tomara en serio su traducción. O sea, por eso recurren a esas tácticas, para que la gente los tome en serio. Pero si estudiamos el tema, son unos payasos, son unos mentirosos, y es una estupidez absurda lo que muestran, enseñan y quieren enseñar, ¿ok? Después de todo, la Biblia verdadera todavía se leía y distribuía por todas partes, y Dios estaba encargado de eso, porque obviamente Dios controla todo, y la gente habría seguido adelante ignorando su pequeña traducción indirecta en Egipto, ¿ok? Entremos en contexto. Así que los eruditos idearon un plan para dar credibilidad a la Septuaginta. Lo que Orígenes necesitaba era el respaldo de una celebridad. A ver, el que quiera buscar más información en qué año, en qué época se centraba Orígenes, puede ir y buscarlo en la internet y te va a saltar en qué época vivió este hereje. Pero sigamos, y cualquier cosa también, yo ya tengo un video de 2 partes sobre los padres de la iglesia, estos herejes que son la puerta a Roma, para informarse más, ¿ok? Alguien reconocible, lo que Orígenes necesitaba era el respaldo de una celebridad, alguien famoso, ¿no? Alguien reconocible y respetado. ¿Y qué celebridad más grande que Jesucristo y sus apóstoles? O sea, ¿no? Pero había un problema. Su Septuaginta se creó alrededor del año 300 después de Cristo, no antes de Cristo. Huele mal, les dije que huele mal. Y habrías tenido que convencer a la gente de que tu traducción griega fue escrita antes de Cristo para que Jesús y sus apóstoles tuvieran acceso a ella y la citaran, como estos mentirosos dicen. Y así, uno de los cuentos de hadas más absurdos surgió de la nada. Así que, niños y niñas, prepárense para que los teólogos nos deslumbren con su brillantez. Érase una vez, alrededor del año 250 a.C., en una tierra llamada Egipto, vivió un pequeño rey solitario llamado Ptolomeo Filadelfo, también la F se puede decir como PH, así que, llamado Ptolomeo Filadelfo, o como sus amigos lo llamaban, Pepe. Es en este momento que debo interrumpir este cuento de hadas y recordarles que Dios les había dicho a los judíos que no regresaran a Egipto. Abrí tu Biblia, anda a Jeremías 44, del versículo 26 al 27, y Jeremías capítulo 42, versículo 13 al 22. Puedes pausar, abrir tu Biblia, leer, creer lo que está escrito, que es mucho más importante, y sigamos con el video. Así que cualquier judío que se encontrara en Egipto en este momento estaría fuera de la voluntad de Dios. Enseguida entenderán por qué les señalo esto.
Si ustedes fueran judíos en Egipto en ese momento y alguien les pidiera que trabajaran en una traducción de la Biblia, Dios no los animaría, o sea, están fuera de la voluntad de Dios, ¿ok? También debo señalar que había algunos judíos desobedientes viviendo en Egipto durante esa época, y es en ese punto que volvemos al cuento de hadas. Atención. Pepe miró a su alrededor un día y dijo: vaya, seguro que hay un montón de judíos apóstatas por aquí. Me pregunto si no debería darles algo que los hiciera felices. Después de todo, los reyes egipcios siempre hemos querido hacer felices a los hebreos. Entiendan la ironía, ¿ok? Lo tengo, dijo Pepe. Les daremos a los judíos una traducción al griego de los gentiles. Les encantará. ¿Qué judío no querría una copia de sus escrituras en el idioma de una nación gentil? ¿No? Esto hará que todos estos judíos apóstatas que viven aquí en Egipto piensen: soy un buen tipo. También estoy bastante seguro de que a los egipcios de aquí les encantaría tener una copia de las escrituras hebreas en griego para poder leerlas también. Esta idea es ganar o ganar. Enviaré un mensaje y localizaré a 6 eruditos de cada una de las 12 tribus de Israel, aunque en este momento están dispersos y no serían fáciles de localizar. Y no querrían venir aquí porque Dios les dijo que no vinieran a Egipto en este momento. Pero estoy seguro que mi plan saldrá bien. Entonces Caperucita dijo al lobo... Perdón, cuento de fantasía equivocado. Según el teólogo, 6 judíos de primera categoría de cada una de las 12 tribus fueron localizados en los países dispersos. O sea, fijen qué hazaña, ¿eh? Fijen qué hazaña fuera de la voluntad de Dios. Estaban ansiosos por hacer las maletas y mudarse a Egipto. O sea, judíos queriendo volver a Egipto. Para volver a hacer una traducción griega del Antiguo Testamento. Claro que cualquier judío que se precie de la tribu de Benjamín o Judá o cualquier otra tribu que no fuera Leví no tocaría esto ni con un palo de 3 metros. Versículo tras versículo nos dice que los levitas eran responsables de preservar las escrituras. Veamos lo que dice en Malaquías 2, versículos 7 y 8. ¿Qué dice? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca buscarán la ley, porque él es mensajero de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. En Deuteronomio capítulo 31 dice, del versículo 24, y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Incluso cuando los judíos fueron capturados y llevados a Babilonia, un levita llamado Esdras sigue siendo custodio de las escrituras. Así que incluso si se hubiera podido reunir a estos 72 eruditos judíos y llevarlos a Egipto encima, Dios no habría bendecido sus esfuerzos porque habrían estado fuera de la voluntad de Dios. Lógico. Y si habrán notado que cuando dicen que fueron y encontraron a 6 judíos de cada tribu, eso habría sido igual a 72. Y sin embargo la palabra Septuaginta significa 70. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, 70, 72, pero ¿cómo? Eran 72 hombres y la Septuaginta significa 70. ¿Por qué? Bueno, cuando eres un mentiroso habitual y patológico no necesitas ninguna razón para mentir. Simplemente mientes porque es tu naturaleza. Ay, ay, ay. Ahora dirán, ¿cómo se puede defender un error tan estúpido? ¿No? Te preguntarías eso. O sea, ¿cómo van a hacer para defender un error tan grosero y grotesco? Yo les diría, no me culpen, no es mi cuento de hadas. O sea, yo no inventé esta patraña. Pero esto es con lo que terminas lidiando cuando escuchas a los eruditos que exigen que los tomes en serio. Ahí está. ¿Te gusta escuchar a mentirosos? Prepárate a escuchar pavadas. Prepárate para escuchar mentiras. ¿Te gusta escuchar y seguir a payasos vestidos de saco, traje y corbata? Bueno, ahí está. Prepárate para sus mentiras, para sus estupideces. Pero los supuestos eruditos nunca dejan que los hechos te impidan decir que la Septuaginta fue traducida antes de Cristo. No puedes razonar con ellos. Te dirán que todos los apóstoles hicieron referencia a la Septuaginta e incluso la citaron. Y aquí es donde no se dieron cuenta de algo muy importante. No tan rápido. Se creen vivos pero no lo son. Por ejemplo, cuando Orígenes y sus compinches crearon la Septuaginta, ya tenían una copia del Nuevo Testamento completo sobre la mesa. Gran detalle. Recuerden, la Septuaginta es supuestamente la Biblia y el Antiguo Testamento en griego. Algo muy absurdo, es como, qué sé yo, no sé, es un oxímoron. Si no sabes lo que es un oxímoron, búscalo en el diccionario.
Es un oxímoron. Antiguo Testamento griego. Es un oxímoron. Pero bueno. Y Orígenes vio un pequeño detalle en el libro de Hebreos. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Presten atención. A cada uno de los hijos de José. Esto es en la Biblia verdadera. Por fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Hebreos 11:21. Y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Cuando Orígenes vio ese detalle de Jacob apoyado en su bastón, pensó, si añado ese detalle a mi traducción del Génesis, parecerá que el apóstol Pablo estaba citando mi traducción en lugar del Antiguo Testamento hebreo. Esto hará que mi traducción parezca antigua y sea respetada. Eso pensó el imbécil. Con eso, los eruditos pueden fingir que finalmente obtienen el respaldo de sus celebridades. Pueden entonces afirmar que los apóstoles prefirieron la Septuaginta a las escrituras hebreas. ¿Y quién va a discutir con un apóstol? ¿Entienden por qué necesitan una celebridad? Así que Orígenes añadió la parte donde Jacob se apoyaba en su bastón a su copia de la Septuaginta de Génesis, capítulo 47. Vamos a revisar. La NBI, vamos a la famosa NBI, el nuevo verso impío, la nueva versión internacional dice, Génesis 47 del 29 al 31 dice, cuando Israel estaba a punto de morir, mandó llamar a su hijo José, su hijo, a cada uno de los hijos de José, a su hijo, plural, singular, a su hijo José, a cada uno de los hijos de José. ¿Recordad esa frase que dije en alguno de mis videos? Las cosas distintas no son iguales. Las cosas iguales no son distintas. Es muy simple. Las cosas iguales no son distintas. Las cosas distintas no es lo mismo. ¿Ok? Cuando Israel estaba a punto de morir, mandó llamar a su hijo José y dijo, si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme, amor y lealtad. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. ¿Por qué estoy citando la NBI? Porque la NBI es basada en la Septuaginta. Haré lo que me pides, contestó José. Y en textos, obviamente, la NBI es una Biblia totalmente corrupta, ¿ok? Haré lo que me pides, contestó José. 31. Júramelo, insistió su padre. José se lo juró e Israel se reclinó sobre la cabecera de la cama. Acá en las notas dice, la Septuaginta, ¿no? La LXX dice, e Israel se postró para adorar apoyado en su bastón. Qué posición tan académica. Vamos a ver. Y la NBI siguió la misma pauta que la Septuaginta e incluyó también el bastón en el que Jacob se apoyaba en el texto de la NBI de Génesis, capítulo 47. Pero esperen, esos estúpidos traductores de la Septuaginta deberían haberlo insertado en el capítulo 48 en lugar del 47. Se creen vivos pero no lo son. Y quieren corregir a Dios. Y quieren que la gente les crea y no los vea como unos payasos. Génesis 48, NBI, nuevo verso de impiedad. Génesis 48, del 8 al 12. Al ver a los hijos de José, a cada uno de los hijos de José, ¿ok? Hebreos 11, 21, hijos de José, plural. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó, ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, respondió José a su padre. Entonces Israel dijo, acércalos por favor para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano por la avanzada edad, y por su avanzada edad, casi no podía ver. Por eso José los acercó a su padre, los besó y abrazó. Luego dijo a José, ya había perdido la esperanza de volver a verte, y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. José los retiró de las rodillas de Israel y se postró rostro en tierra. ¿Vieron? Bueno, no deberían haberlo insertado en absoluto, pero si iban a hacer algo tan malo como añadir a las escrituras, cosa que los falsos cristianos, los falsos pastores, los falsos profetas, obviamente, y los teólogos les encanta hacer. A estos tipos de seminarios, profesores, teólogos y filósofos también son, les encanta añadir y quitar de la palabra de Dios. Les encanta. Al menos deberían haberlo añadido en el lugar del que se habla. O sea, si vas a... Es como dice esa frase, ¿no? Como dicen por ahí, si va a mentir, mentí bien. Algo así, que dice esa frase, ¿no?
Porque Hebreos 11:21 no coincide con Génesis 47, sino con Génesis 48. Pero ellos citaron supuestamente Hebreos 11:21 y Génesis 47:31. Nada que ver. Va con Génesis 48. ¿Vieron? Se creen vivos y no lo son. ¿Ok? Esto ya huele muy mal. Podría seguir aburriéndolos con más ejemplos de los errores en la Septuaginta, y lo voy a seguir haciendo igual, pero empecemos a atar cabos sueltos, sí. Afirman que Jesús se refirió a la Septuaginta. Fíjense lo que afirman, que Jesús se refirió a la Septuaginta. Presten atención. En lugar de las escrituras hebreas. O sea, ellos están clamando de que Jesucristo usó un Antiguo Testamento en griego. Yo acabo de sacar un video, Jesucristo e Israel. Jesús, el hombre más judío de toda la historia, usando un Antiguo Testamento griego. Y huele muy mal esto. Pero si así fuera, ¿por qué dijo Jesús? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y casi todos saben que una jota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, Yod. ¿Saben quién dijo que Jesús hablaba arameo? El Papa, el ex Papa, ¿no? Que ahora está muerto en el infierno, gracias a Dios, Jorge Bergoglio. Ese dijo, no, Jesús hablaba arameo, él no hablaba hebreo. Y bueno, mentiroso. Y le van a creer a un mentiroso, como el Papa, como el ex Papa ese, jesuita ese. No, Jesús hablaba hebreo, pero bueno, vamos a seguir desarrollando el tema. O sea que la J, que en realidad sería la letra hebrea Yod, si Jesús usara una traducción griega, ¿por qué se refería a las letras hebreas? ¿No les parece? Uno pensaría que estos eruditos inteligentes lo sabrían, pero están demasiado ocupados enseñoreándose de nosotros, la gente común. Y por lo tanto es muy difícil enseñarles algo. Ignorarán todo lo que acabo de decir y volverán directamente a sus argumentos. Pero, ¿no? Dirán que el idioma griego prácticamente se había apoderado del mundo en esa época y que habría habido una traducción griega del Antiguo Testamento por necesidad, excusas. Y sin embargo, cuando el apóstol Pablo es arrestado en el libro de los Hechos, les hace señas a la gente para que lo escuchen y luego les habla en hebreo. Esto sería unos 300 años después de que supuestamente se escribió la Septuaginta, porque todos necesitaban el griego, entre comillas, ¿no? Irónicamente, ¿no? Hechos 21:40 dice, en la Biblia verdadera, la Reina Valera Gómez. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua china. No. Habló en lengua española. No. Habló en lengua latina. No. Habló en lengua griega. No. Acá dice habló en lengua hebrea. Lengua hebrea. Acá algo huele muy mal. Algo huele muy mal. Diciendo, ¿no? Y ahí continúa después en el otro capítulo, pero acá dice, habló en lengua hebrea. Pablo habló en hebreo. Ahora, como habrán notado, se están tomando muchas molestias para apoyar la ridícula Septuaginta y exigen que dejemos de lado nuestro tradicional Antiguo Testamento hebreo, texto masorético, que nos ha servido fielmente a lo largo de los años. O sea, el texto masorético y el texto recibido, el texto receptus, son base para las buenas, verdaderas y piadosas Biblias con el verdadero poder de Dios. ¿Ok? Todo lo contrario a la Septuaginta y textos corruptos como el texto crítico, la Vulgata Latina, Vaticanus, Sinaítico y Vaticanus y todas esas cosas, todas esas Biblias satánicas, ¿ok? Bueno, hay dos razones por las que lo hacen. Primero, la Septuaginta contenía los apócrifos. Huele muy mal, les dije. Si esto no te huele mal, revisá si estás salvo. Y si pudieran convencerte de que todos los... o estudia más también, no estoy tampoco totalizando, sino que hay que ser un poco más específico, sí. Si no te huele mal esto, que la Septuaginta contenga los apócrifos, bueno, estudiá y vas a ver que los apócrifos no son nada de Dios. Y ya lo vamos a ver. Entonces, si estos herejes pudieran convencerte de que todos los apóstoles usan la Septuaginta, eso también significaría que los apóstoles avalan y recomiendan los apócrifos. ¿Se entiende la tramoya? ¿Se entiende el engaño? Bastante astuto, ¿verdad? ¿Quién podría olvidar las tonterías que hay en los apócrifos?
como usar humo del corazón de un pescado para ahuyentar a los malos espíritus. ¿No me crees? Bueno, vamos a Tobit. Vamos a Tobit, capítulo 6, versículo del 1 al 9. En la Biblia, Dios, entre comillas, habla hoy. El muchacho se fue acompañado por el ángel. El perro también salió y se fue con ellos. Empezaron su viaje y la primera noche la pasaron junto al río Tigris. El muchacho bajó al río a lavarse los pies. Entonces un pez enorme saltó del agua y amenazaba con comerle el pie al muchacho. O sea, saltó del agua, pero amenazó con comerle el pie. Bueno. Este dio un grito, pero el ángel le dijo: «Agarra el pescado, no lo sueltes». El muchacho agarró el pescado y lo sacó a la orilla. El ángel le dijo: «Ábrelo y sácale la hiel, el corazón y el hígado, y guárdalos. Son un remedio muy útil. Los intestinos, tíralos». El muchacho abrió el pescado y separó la hiel, el corazón y el hígado, y luego puso a asar un poco de pescado y se lo comió. El resto lo saló y lo guardó. Y siguieron juntos el viaje hasta que llegaron cerca de Media. Entonces el muchacho preguntó al ángel: «Amigo Azarías, ¿para qué sirven de remedio la hiel, el corazón y el hígado del pescado?». Él contestó, o sea, el ángel Azarías. Ay, ay, ay. Él contestó: «Cuando una persona es atacada por un demonio o un espíritu malo, si se queman delante de esa persona el corazón y el hígado del pescado, cesa el ataque y no se repite jamás. Y cuando una persona tiene nubes en los ojos y se untan con la hiel y se soplan ellos, queda sana». O sea que en esta supuesta Santa Septuaginta y en los santos, los libros que escondió la iglesia, los libros, textos sagrados, apócrifos, un demonio, en realidad, que no es un ángel, le dice a este muchacho que haga brujería. Pero eso es bíblico, hacer brujería, ¿no? No leíste Deuteronomio 18, ¿no? O sea, no leíste la Biblia directamente. Es absurdo. O sea, es absurdo. Quiero que se entienda la magnitud de esta herejía que está escrita acá en esta herejía llamada de texto, que es un texto apócrifo en realidad. Es una porquería esto. Tobit. ¿Brujería? ¿Un ángel enseñando brujería? Muy raro. ¿No les huele mal? ¿No les huele mal? Hay gente que quiere defender lo indefendible, pero bueno. ¿O qué tal dar tu dinero a los pobres? Tobit 4, del 5 al 11, Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Bueno. Y acuérdate del Señor durante toda tu vida. No peques voluntariamente ni dejes de cumplir sus mandamientos. Claro, como el usar brujería, ¿no? Como el usar brujería para... Ay, por favor, qué absurdo Qué absurdo todo esto, pero bueno. Procede con honradez todos los días de tu vida y no sigas el camino del mal. Si procedes con sinceridad, tendrás éxito en todo lo que emprendas. Así sucederá también a todos los que viven honradamente. Esto me suena mucho a Evangelio de la Prosperidad. ¿Cuál será el fruto de las nuevas versiones? Da limosna de lo que tengas, y cuando des limosna, no seas tacaño. Y cuando veas a un pobre, no le niegues tu ayuda. Así Dios tampoco te negará la suya. Da limosna según según tus posibilidades. Si tienes mucho, da mucho a la iglesia. Da mucho. Si tienes poco, no te dé miedo dar limosna de ese poco. Haciéndolo así, estarás ahorrando un tesoro precioso que te servirá cuando vayas todos los domingos. Cuando pases necesidad, porque la limosna libra de la muerte e impide que el hombre caiga en las tinieblas. Dar limosna es hacer una ofrenda agradable al pastor, al Altísimo. ¿Se entiende? Tobit 12:9. Dios habla hoy, dice: ¿dar limosna salva de la muerte? ¿Y purifica de todo pecado? Ahora una moneda murió en la cruz, ¿no? Por favor. Un par de monedas, un par de billetes murieron en la cruz. ¿Es eso, Tobit? ¿Es eso, autor de Tobit? ¿Es eso, Dios habla hoy? Los que dan limosna gozarán de larga vida. Así que, bueno, dar limosna y eso te ayudará a evitar el infierno. Y que dar dinero incluso quita los pecados de los muertos, lo cual es un truco ingenioso si lo piensas. Para mandar a gente al infierno, sí. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, del 39 al 45. Dios habla hoy. Judas reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Judas Macabeo, ¿no? El supuesto Bueno.
Al acercarse el séptimo día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el sábado. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judá fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate para enterrarlos juntos a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos se encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jafnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. O sea, la ley no permitía esto, pero permitía hacer brujería con un pescado, ¿no? Bueno, anda a entender. Anda a entender a la Septuaginta. Anda a entender a este texto corrupto. Todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. ¿Que habían cometido quiénes? Los muertos. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2000 monedas de plata. ¿Monedas? En esa época no existían las monedas. Eran shekels. ¿Qué significan shekels? Eran piezas de plata, no monedas. ¿Ven qué corrupto es todo esto? ¿Ven qué mal huele? ¿Ven qué absurdo todo esto? Y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa, con miras a la resurrección. ¿Eh? Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. ¿Por ellos quiénes? Por los soldados muertos. ¿Rezar por los muertos? ¿Orar por los muertos? Me suena muy católico esto. Me suena muy católico, muy satánico me suena esto, che. Huele muy mal. Les dije que huele mal, Huele muy mal. Pero como tenían en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, o sea, bueno, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. ¿Sacrificio por los muertos? ¿Para que Dios perdone su pecado? O sea, el pecado de los muertos. ¿Qué? ¿Ven? Hebreos dice, después de la muerte, el juicio. Jesús en el Antiguo Testamento cuenta, o sea, en lo que es, o sea, doctrinalmente en el Antiguo Testamento, ya voy a explicar mi postura y la postura bíblica en realidad. Ya voy a explicar que Jesús caminando en la tierra antes de la cruz estaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque había templo todavía, tenían que cumplir la ley y los profetas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y Hebreos dice que el Nuevo Testamento viene después de la muerte del testador. ¿Quién es el testador? Jesucristo. Así que bueno, investiguen. Pero bueno, Jesucristo cuenta la historia del tipo en el infierno. Y nadie estaba orando, rezando, lo que sea por el muerto. El tipo murió, despertó en el infierno. O sea, huele muy mal, les dije. La Septuaginta huele muy mal. Huele a muerto. O cómo olvidar, ¿no? Lo que dice la Septuaginta y los textos apócrifos. ¿Cómo olvidar los textos apócrifos? Que Nabucodonosor era el rey de los asirios. Judith 1, versículo 1 y después del versículo 7 al 11. Dios habla hoy. Cuando Nabucodonosor estaba en el año 12 de su reinado sobre los asirios, en Nínive, su capital, Arfaxad, Arfaxad era rey de los medos en Ecbatana. Ah, sí, en Nínive su capital de los asirios. Bueno. Arfaxad era el rey de los medos en Ecbatana. El rey Nabucodonosor de Asiria mandó llamar a todos los habitantes de Persia y a todos los que vivían en Occidente. A los habitantes de Cilicia, Damasco, el Líbano, el anti-Líbano, atención, el anti-Líbano. A todos los que vivían en la costa, en el Carmelo, en Galaad, en la Galilea superior, en la gran llanura de Esdrelón. A todos los de Samaria y de sus ciudades, del occidente del Jordán hasta Jerusalén, a los de Batané, Keluz, Cades, del arroyo que limita con Egipto, de Tafnes, Ramsés y de todo el país de Gosén, hasta más allá de Tanis y de Memphis y todos los habitantes de Egipto hasta la frontera con Etiopía. Pero los habitantes de esas regiones no hicieron caso del llamado del rey Nabucodonosor de Asiria. ¿Qué? El rey Nabucodonosor de Asiria. ¿Recuerdan? ¿no cómo es? Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Nabucodonosor de Asiria. Ay. ¿Y no fueron a ayudarle en la guerra? Pues no le tenían miedo, sino que lo consideraban como un hombre sin aliados. Así que insultaron a sus mensajeros y lo despidieron con las manos vacías. Y todo este tiempo pensé que Nabucodonosor era el rey de los babilonios. ¡Qué revelación! ¡Wow! ¡Qué poder de Dios! ¡La Septuaginta! ¡Wow!
¡Qué bárbaro! ¿Y cómo olvidar la historia más grandiosa de toda la Biblia? ¿Saben cuál es? De la Biblia, entre comillas. ¿Saben cuál es la historia más grandiosa? ¿Qué? ¿David mató a Goliat? No. La historia de Antíoco Epifanes. ¿Cómo olvidar, no? Cuando Antíoco Epifanes murió en 3 lugares diferentes de 3 maneras diferentes. Pero eso es Biblia. ¿Cómo olvidar, no? La historia más grande de la Biblia, cuando Antíoco Epifanes murió en 3 lugares diferentes de 3 maneras distintas. El mismo tipo, la misma persona. ¡Qué milagro! ¡Wow! Primer libro de Macabeos, capítulo 6, versículo del 1 al 17, en la versión Satanás habla hoy, dice: Entre tanto, el rey Antíoco recorría las provincias del altiplanicie. Allí se enteró que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza, por su plata y su oro. Tenía un templo muy rico, donde había armaduras de oro, corazas y armas que había dejado allí el rey Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, el primer rey de los griegos. Antíoco, que fue a aquella ciudad y trató de tomarla y saquearla, pero no pudo, porque los habitantes se enteraron del plan y le resistieron luchando, de modo que tuvo que huir y regresar con mucho pesar a Babilonia. Estando todavía en Persia, le llegó la noticia de que las tropas que habían tratado de invadir Judea habían sido derrotadas, que a pesar de que Lisias había emprendido su campaña con un ejército muy poderoso, había sido derrotado por los israelitas, quienes se habían reforzado con las armas y el equipo y muchos otros bienes que habían capturado el ejército derrotado, y que los judíos habían derribado también el altar sacrílego que él había mandado construir encima del altar de los holocaustos en Jerusalén, que habían rodeado el templo de altas murallas, lo mismo que antes, y que habían fortificado también la ciudad de Bet-sur. Cuando el rey oyó estas noticias, se angustió terriblemente, tanto que se enfermó de tristeza y cayó en cama, pues no le habían salido las cosas como él quería. Oh. Así estuvo muchos días. El rey significa Antíoco, ¿ok? Así estuvo muchos días, continuamente atacado de una profunda tristeza, y hasta pensó que iba a morir. Pensó bien, ¿no? ¿Y de qué manera murió? ¿Y cuántas veces murió? Llamó entonces a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos. La inquietud me oprime el corazón. Al principio me preguntaba, ¿por qué habré llegado a tanta aflicción y me asalta esta terrible agitación? A mí, que en la plenitud de mi poder he sido dichoso y amado de todos. Pero ahora recuerdo los males que hice en Jerusalén, cuando me llevé todos los utensilios de plata y de oro que había allá y mandé exterminar a todos los habitantes de Judea sin ningún motivo. Reconozco que por esa causa me han venido estas calamidades. Aquí me tienen, muriendo de terrible tristeza en un país extranjero. Entonces llamó a Filipo, uno de sus amigos, y le dio poder sobre todo el reino. Le dio la corona, el manto real y el anillo, con el encargo de educar a su hijo Antíoco y prepararlo para reinar. Allí murió el rey Antíoco en el año 149. Número 1. Segundo libro de Macabeos, del 1 al 13. Capítulo 1. Segundo libro de Macabeos, capítulo 1, del 13 al 17. Satanás habla hoy. En efecto, cuando el rey fue a Persia con un ejército que parecía invencible, fueron descuartizados en el templo de la diosa Ananea, engañados por los sacerdotes de la diosa. ¿Ah? Pues fingiendo celebrar matrimonio con la diosa, el rey Antíoco, acompañado de sus amigos, fue a ese lugar para tomar como regalo de bodas las enormes riquezas del templo. Los sacerdotes de Ananea las despusieron y el rey Antíoco se presentó con algunas pocas personas del interior del templo. Cuando estuvo dentro, los sacerdotes cerraron las puertas, entonces abrieron una ventana secreta que había en el techo y a pedradas mataron al rey. Número 2. Ya va una segunda muerte. Y a sus amigos. Luego les cortaron la cabeza, los brazos y las piernas y los echaron a los que estaban fuera. Bendito sea siempre nuestro Dios que entregó a los impíos a la muerte. Van 2 veces muriendo en 2 lugares distintos. Macabeos 9. Del 1 al 17 y 28-29. La serpiente habla hoy. Por aquel tiempo, Antíoco tuvo que retirarse de Persia en desorden. Había entrado en la ciudad llamada Persépolis e intentado robar los objetos de cultos de templo y apoderarse de la ciudad. Pero la gente se había levantado en armas y Antíoco, derrotado por los habitantes del país, tuvo que emprender una retirada humillante. Cuando estaba en la ciudad de Ecbatana, se enteró de lo que había sucedido a Nicanor y a los soldados de Timoteo. Fuera de sí por la rabia, decidió hacer pagar a los judíos la humillación que le habían causado los persas a ponerlo en fuga. Por este motivo ordenó al conductor del carro que avanzara sin descanso hasta terminar el viaje. Pero el juicio de Dios lo seguía. En su arrogancia, Antíoco había dicho: cuando llegue a Jerusalén convertiré la ciudad en cementerio de los judíos. Pero el Señor Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con un mal incurable e invisible. Apenas había dicho estas palabras, le vino un dolor de vientre que con nada se le pasaba, y un fuerte cólico le atacó los intestinos.
Esto fue un justo castigo para quien con tantas y tan refinadas torturas había atormentado en el vientre a los demás. A pesar de todo, Antíoco, no abandonó en absoluto su arrogancia. Lleno de orgullo y respirando llamas de odio contra los judíos, ordenó acelerar el viaje. Pero cayó del carro, que corría estrepitosamente, y en su aparatosa caída se le dislocaron todos los miembros del cuerpo. Así, el que hasta hacía poco, en su arrogancia sobrehumana, se imaginaba poder dar órdenes a las olas del mar y como Dios, pesar las más altas montañas, cayó derribado al suelo y tuvo que ser llevado en una camilla, haciendo ver claramente a todos el poder de Dios. Los ojos del impío hervían de gusanos, y aún con vida, en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos, el cuerpo empezó a pudrírsele, y era tal su mal olor que el ejército no podía soportarlo. Está hablando de Antíoco, no de la Septuaginta. ¡Cuac! Tan inaguantable era la hediondez, sí, la verdad que sí, ahora me parece que está hablando de la Septuaginta. Tan inaguantable era la hediondez que nadie podía transportar al que poco antes pensaba poder alcanzar los astros del cielo. Entonces, todo malherido bajo el castigo divino, que por momentos se hacía más doloroso, comenzó a moderar su enorme arrogancia y a entrar en razón. Y como ni él mismo podía soportar su propio mal olor, exclamó: es justo someterse a Dios y, siendo mortal, no pretender ser igual a él. Me parece los papas, tanto que los católicos apoyan la Septuaginta, los papas no leyeron su escritura, ¿no? Pero bueno, anda a pedirle a un católico que crea, ni siquiera en su propia Biblia creen. Entonces este criminal empezó a suplicar al Señor, pero Dios ya no tendría misericordia de él. Poco antes quería ir a toda prisa a la ciudad santa para arrasarla y dejarla convertida en cementerio, y ahora prometía a Dios declararla libre. Hacía poco juzgaba a los judíos indignos de sepultura y buenos solo para servir de alimento a las aves de rapiña o para ser arrojados con sus hijos a las fieras, y ahora prometía darles los mismos derechos que a los ciudadanos de Atenas. Antes había robado el santo templo, y ahora prometía adornarlo con las más bellas ofrendas y devolver todos los utensilios sagrados, y dar todavía mucho más, y atender con su propio dinero los gastos de los sacrificios. Y finalmente hacerse él mismo judío y recorrer todos los lugares habitados proclamando el poder de Dios. Así pues, este asesino que injuraba a Dios terminó su vida con una muerte horrible, lejos de su patria y entre montañas, en medio de atroces sufrimientos como los que él había hecho sufrir a otros. Filipo, su amigo íntimo, transportó el cadáver, pero como no se fiaba del hijo de Antíoco, se refugió en Egipto junto al rey Ptolomeo Filometor. Y tú creías que habías tenido un día difícil, ¿eh? Y este tipo murió 3 veces en 3 lugares distintos de 3 maneras distintas. Impresionante, la historia más impresionante de la Biblia. Obviamente que no es parte de la Biblia, ¿no? Hay gente que por ahí no entiende el sarcasmo y la ironía. Claro que esto no es de la Biblia, este lenguaje no es bíblico. Dios esto no está inspirado por el Espíritu Santo, obvio que no. La Septuaginta, los libros apócrifos, eso no es lenguaje bíblico, ¿ok? Se renota. El hada mágica tocó a Cenicienta con su varita mágica y ¡pop! Salió un Antiguo Testamento griego de inspiración verbal que contenía a Bel y el dragón, Tobit y Judith. ¡Wow! Las magias de la teología, ¿no? Las magias del seminario. Y la segunda razón por la que insisten en que Jesús y los apóstoles usen la Septuaginta, como es evidente, que está plagada de errores. Algunos teólogos, vamos a explicar esto, sí, hay gente que es tan absurda que ya no les... Cuando ya parece que no le queda más cómo mentir, están arrinconados. Chabón, te sorprende. Es impresionante cómo miente esta gente. Es impresionante, fíjense. Algunos teólogos incluso admiten que tener errores en la Septuaginta les beneficia. Aquí está Doug Cutilek. Este Doug Cutilek es un hereje. Odia la King James, odia la verdadera palabra de Dios. Odia a Dios entonces, por consiguiente. Y esto es lo que dijo al respecto. Si la Septuaginta existía en la época de Cristo y los apóstoles, y si Cristo y los apóstoles la citaban a menudo como autoridad, y si la Septuaginta es demostrablemente una traducción imperfecta del texto hebreo, como se reconoce que es entonces, tenemos un claro ejemplo de Jesús y los apóstoles haciendo buen uso y obteniendo provecho espiritual de una traducción no inspirada y mal conservada. Ay, por favor, o sea, parece que no se le acaban las excusas a estas personas. Es impresionante cómo mienten. Es un absurdo. En resumen, el ejemplo de Cristo y los apóstoles al usar la versión Septuaginta, que es corrupta, podrida, maloliente, del Antiguo Testamento, demuestra que no era necesario que ellos ni nosotros tuviéramos una traducción infalible, inspirada y perfectamente conservada para poder conocer o servir a Dios. ¿Se entiende la filosofía atrás de esto? No importa.
no necesitas la Reina Valera Gómez, la King James, no, la King James no. Podés usar cualquier Biblia. ¿Vieron cómo caen en sus propias trampas estos tipos? Porque vos podés, cualquier traducción está bien, pero alguien quiere decir, che, pero a mí me parece, porque en realidad es la verdad, la King James es mejor, la Reina Valera Gómez es mejor. No, bueno, no. Y atacan la King James, y atacan la Reina Valera Gómez, y te ponen en duda, no, el texto recepto en realidad es esto, y tiene errores. ¿Se entiende cómo quieren lavar el cerebro a la gente? Para que se alejen de una Biblia verdadera, que tenga verdadero poder espiritual y que diga las verdaderas palabras de Dios. ¿Entienden? Cómo le lavan el cerebro a la gente y la gente sigue pensando, termina pensando, bueno, pero cualquier Biblia está bien. Con cualquier Biblia podés ser salvo, podés conocer a Cristo y podés... El Espíritu de Dios agarra y hace... Llenos de excremento tienen la cabeza. Muchas personas que tienen excremento en la cabeza. Así que volvemos a su envidia por una traducción perfecta. ¿Se entiende? Te van a mentir, así vos te alejás. Te van a mentir, así vos te alejás de la Biblia perfecta, de la Biblia preservada de Dios. Y te vas a las Biblias malolientes, ¿ok? Las Biblias corruptas. ¿Se entiende el jueguito de ellos? Los teólogos quieren que haya errores en las escrituras que solo ellos pueden corregir, claro, para que nosotros, la gente común, podamos ir a humillarnos a sus pies y decirles, enséñennos, porque no somos dignos. Ahora bien, ninguno de ellos lo admitirá jamás. Ellos se mueren porque vos vayas y le preguntes, le hagas una pregunta bíblica. Se mojan. Ay, pregúntame más, te van a decir. Sí, cualquier duda te voy a decir. Ahora, si haces preguntas que los acorralen, no hablemos más del tema. No, bueno, en realidad, pero. Y excusa. Ese es el sucio juego de los teólogos. Es el sucio juego de los mentirosos de seminario. De hecho, puede que no tengan ni idea de cuál es el verdadero resultado de sus acciones. La Biblia tiene una frase para ellos, ignorancia voluntaria. Segunda de Pedro 3, versículo 5. Abrí tu Biblia, fíjate qué dice. Hay que alejarse de ellos cuanto antes, eso te advierto. Alejate de los teólogos, alejate de los seminarios, alejate de los fanáticos de la teología, alejate por tu propio bien, alejate. No todos hemos renunciado a nuestra Biblia perfecta, aunque cada vez somos menos. Todavía hay algunos que nos aferramos a la verdad. Hola, a despertar. Por eso somos los marginados del cristianismo. Les damos vergüenza. No nos quieren en sus pequeños estudios bíblicos, ni en sus reuniones. Y cuando nos separamos de ellos, intentan hacernos sentir culpables, o sea, y nos llaman alborotadores. Lo triste de todo esto es que creen que nosotros somos los estúpidos. Pero eso no es verdad. Ya vimos que ellos son los tontos. Esta es la base sobre la que se construye el seminario bíblico y la teología. El rechazo de la verdad absoluta. Te lo repito de vuelta. Esta es la base sobre la cual se construye el seminario bíblico y la teología. El rechazo de la verdad absoluta. ¿Ok? A eso apuntan todas sus artimañas, todas sus excusas, todas sus mentiras. Apuntan a eso. Este es el concepto básico para capitalizar la degeneración y la apostasía. Te digo, ¿cuál es el fruto? A ver, en los últimos 120 años o 150 años, ¿cuál es el fruto de las nuevas versiones? Gente que ya ni sabe qué está escrito en la Biblia. Gente que ya ni sabe cómo ser salva. Lleno de falsos profetas, lleno de gente apóstata, mentirosa, diciéndose cristiana y no lo es. Que odia y detesta la verdadera palabra de Dios y que odia y detesta a los verdaderos cristianos. Ese es el fruto de las nuevas versiones. Y esta es la generación que va a adorar al anticristo. ¿Y cuál fue? ¿Y gracias a qué? A las nuevas versiones. Que quitan, agregan, transforman, cambian, retuercen, suplantan y reemplazan lo que está escrito en la palabra de Dios. Ese es el fruto podrido y maligno de los seminarios, de los falsos pastores, del falso cristianismo, de las denominaciones, sí, y de las nuevas versiones bíblicas, las versiones modernas y más fáciles de entender, supuestamente, mentira. Son textos corruptos. Hay que entender que todo crítico oculto y destructivo de la Santa Biblia, vamos de vuelta. Hay que entender que todo crítico oculto y destructivo de la Santa Biblia, desde Orígenes hasta James White, otros herejes, tiene que retorcer, torcer, esquivar, fintar, reajustar, repensar y reevaluar todo al menos una vez al año, porque a cada rato salen versiones nuevas, para justificar las montañas de disparates y mentiras de su propio equipo.
la unión de académicos, teólogos, pastores, etc. Ha estado acumulando desde los tiempos de Cristo. Aunque el Espíritu Santo fuera sobrenaturalmente cuidadoso para asegurar, aunque el Espíritu Santo fue sobrenaturalmente cuidadoso para asegurar la gran verdad de Romanos 3, versículo 2, abrí tu Biblia, anda a Romanos capítulo 3 y lee lo que dice versículo 1 y 2, para entender bien. Eso es una verdad, eso es la Biblia, vos no podés cambiar, ¿ok? Esta verdad de Romanos 3.2 en ambos testamentos, o sea, todos los autores de los 66 libros son judíos. Los apóstoles alemanes, estadounidenses, británicos, entre otros, ¿no?, entre 1700 y 1930 intentaron desesperadamente demostrar que al menos uno tenía que ser gentil, el doctor Lucas. Sí, eso dicen, que Lucas era gentil, que no era judío. Mentira, mentira. Lucas era judío y eso se puede comprobar fácilmente. Es solo leer Hechos y leer Lucas. Es muy simple, es muy fácil. Pero bueno. Y otro paso más para darte cuenta de que Lucas era judío y no gentil es no darle artículo a los seminarios teólogos y fanáticos de la teología y la falsa ciencia, ¿ok? Y los fanáticos de la filosofía, que está prohibida en Colosenses 2, versículo 8. Sigamos. Estaban dispuestos a aceptar una migaja si no se les reconocía el mérito por todo. Se contentarían con robarle la gloria a Israel por los hechos y el evangelio de Lucas. Estos mismos arrogantes, ignorantes y engreídos asnos, o sea, burros, eran y son los mismos que insistían en que al menos 90 citas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, eran de judíos ortodoxos, respetuosos de la ley, que acudían a la Academia Griega en África, Alejandría, para encontrar las palabras que les había dado el Espíritu Santo. O sea, un absurdo. Judíos que eran más judíos que... O sea, ¿recuerdan la historia de la Septuaginta? Que supuestos judíos necesitaban, de repente empezaban a necesitar un Antiguo Testamento griego. Absurdo, ¿ok? ¿Ya basta? Lo mejor está por venir. Esto está por la mitad recién. Entran el Correcamino y Speedy González. Cometieron un error, dice The Mythological Septuagint de Peter Rockman, el libro. Cometieron un error. Los 72 imbéciles, a quienes no se les examinó adecuadamente sobre nada más que diálogos socráticos y platónicos, o sea que estaban llenos de filosofía en sus corazones y en sus cabezas, en realidad no tradujeron ninguna Septuaginta griega del Antiguo Testamento. Cuando tuvimos tiempo de repensar y reevaluar nuestra percepción, nos dimos cuenta de que solo tradujeron el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Espera, ¿no era todo el Antiguo Testamento? Yo les dije que esto olía mal, o no les avisé. Les dije como un montón de veces, les dije, esto huele mal, les dije. Lo que significaría, y no pensaron en esto hasta más tarde, todos los eruditos cristianos y apóstatas son estúpidos, esa es la verdad. Que si algún escritor del Nuevo Testamento citó una Septuaginta griega, no podría haber citado ni un solo versículo de una Septuaginta griega precristiana si hubiera intentado citar a Isaías. Fíjense Mateo 1.23, pueden pausar e ir y revisar. Marcos 1, versículo 2, Romanos 11, 26. U Oseas, Romanos 9.26. O los Salmos, Hechos 1.20, Hebreos 1.11. ¿Por qué? Porque si solo la Septuaginta era los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, no podrían haber citado Isaías, Oseas o Salmos de la Septuaginta porque sería imposible. ¿Ven? Que estos teólogos falsos cristianos viven en un mundo de fantasía creado por ellos para creerse inteligentes. ¿Lo ven? Cero respeto por esta gente, cero respeto. Yo no tengo respeto por esta gente, la verdad que no. Su nueva perspectiva creó un nuevo problema. O sea, lo que ellos mismos descubrieron. Descubrieron que, descubrimos que la Septuaginta no era todo el Antiguo Testamento, era solo los primeros 5 libros de Moisés. Y bueno, si fuera cierta, entonces no existiría ninguna Septuaginta precristiana antes del 140 o 220 después de Cristo. Y las que existían, entonces no existen ahora. Excusa que pueden poner, pero acabamos de encontrar un papiro de Ryland, número 458, con algunos fragmentos de Deuteronomio, capítulos de 23 al 28. Lo datamos alrededor del 150 a.C. y encontramos otro papiro que datamos del 40 a.C. Y encontramos el papiro Foad, número 266, que tiene una estrecha afinidad con algo que no pudimos enumerar y que datamos del 160 a.C. Contiene algunos versículos dispersos de Deuteronomio.
Respuesta. 1. Ese no es un Antiguo Testamento griego. 2. Ese no es Isaías, ni Oseas, ni los Salmos. Sigue estando flaco el argumento. 3. Ningún escritor del Nuevo Testamento citó ni una sola palabra de ningún versículo en ninguno de los papiros. ¿Ok? Nuevas ideas, ¿verdad? Se enriqueció con una riqueza de información, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver todo esto con que Aristeas le escribiera a Filócrates? Porque esta es la supuesta excusa que ellos ponen, o sea, que de la supuesta carta. Ellos ponen esta excusa de que, no, bueno, la carta de Aristeas prueba que... Espera. ¿Qué tiene que ver todo esto con que Aristeas le escribiera a Filócrates sobre Demetrio estafando a 72 incautos para Pepe II, Papa Poligato II? ¿Recuerdan Pepe? ¿Se acuerdan de Pepe? Ptolomeo Filadelfo, ¿no? Allá por el 285 a.C. ¿Qué tiene que ver? Pero Aristóbulo dice, Aristóbulo es un mentiroso. Su Demetrio, entre comillas, quien creó a los 72 falsos eruditos hebreos, murió antes que Ptolomeo Filadelfo II, Poncio Pilato II, cuac, chiste, ascendiera al trono. ¿Se entiende? La historia está llena de agujeros. ¿Se entiende? Esta historia tiene más agujero que un hormiguero. Pero si aún tenemos pruebas de que existía una Septuaginta griega en el 200 años antes de Cristo al menos, no las tienen. No tenés, teólogo, ninguna prueba. Y lo vamos a comprobar. Tienes 4 fragmentos de un libro y ningún escritor del Nuevo Testamento citó ni uno de esos fragmentos. No mientas, solo porque te gusta mentir. Al menos inventa una buena razón para mentir, ¿no? Le hace Génesis 3, versículo 4. Solo intentas apuntalar un fracaso. Fracasan y ¿qué hacen? Aceptan la verdad y dicen, bueno, mentimos. No, bueno, pero. ¿Vieron? Como siguen. Apuntalando el fracaso, su mentira. ¿Ok? Pero el rollo de los profetas menores demuestra, no debe haber demostrado nada, ya que no mencionaste ninguna sola cita de un versículo de ninguno de los profetas menores. Este rollo, R, o sea el papiro que supuestamente encontraron, es contemporáneo a los eventos que tuvieron lugar en el año 135 después de Cristo. Se ha demostrado que es post-cristiano y no del 200 a.C., ni del 150 a.C., ni siquiera del 50 a.C., y tampoco concuerda con lo que dice ser la Septuaginta, ¿ok? Que supuestamente la citaron Jesús y los apóstoles. Mentira. Cuando estos teólogos traicioneros, engañosos y herejes datan un manuscrito de la Septuaginta, ignoran la evidencia de cerámica en el sitio y usan el carbono 14 para obtener una fecha más antigua. Si la cerámica les da una fecha más antigua que el carbono 14, toman las tapas de las jarras. Doble moral. La autoridad final es la opinión del erudito piadoso, y eso no es todo. R no era un rollo del Mar Muerto. R no era un rollo del Mar Muerto. Y ningún erudito, desde su hallazgo, entre comillas, ha podido citar un solo versículo que algún escritor del Nuevo Testamento haya citado. ¿Dónde está entonces esa Septuaginta antes de Cristo que Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pablo, y encima el mismo Jesús, supuestamente citaban constantemente? ¿Dónde está? ¿Dónde hay siquiera un libro? Uno. ¿Dónde hay siquiera un libro del Antiguo Testamento? ¿Dónde hay siquiera un libro del Antiguo Testamento escrito en griego antes del año 140 después de Cristo, o incluso del 330 después de Cristo? ¿Saben qué? No lo pueden comprobar. Para empezar, nunca lo viste, solo te quedaste mirando en una pantalla en blanco. No lo pueden comprobar, no tienen pruebas, nunca las tuvieron. Simplemente mienten porque mentir es parte de su naturaleza. Kenyon enumera 1560 fragmentos griegos. No comienzan hasta el año 340 después de Cristo, después, no antes, y continúan hasta el 950 después de Cristo. Mucho más agujeros todavía. Aquí hay más de 50 frases idénticas que repiten estos herejes para justificar o para exaltar esta farsa de la Septuaginta. Coincide con la Septuaginta. Teodosiano concuerda con la Septuaginta. La quinta columna era la Septuaginta. Concuerda con la Septuaginta. Pablo cita la Septuaginta. Esta lectura discrepa con la Septuaginta. Cuando se encuentra con la verdadera palabra de Dios, dice, esta lectura se discrepa con la Septuaginta.
O cuando quieren corregir algo dicen, esto discrepa con la Septuaginta, son textos discrepantes y bla 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 bla. Él comparó esto con la Septuaginta, etcétera. Repiten hasta el hartazgo. Son robots clonados. Eso es lo que son. Repiten todo lo que les meten en la cabeza. Toda la basura que les meten en el cerebro, ellos lo repiten. Estas afirmaciones absolutamente falsas se repiten a lo largo de 2000 años de tiranías alejandrinas. ¿Qué quiere decir que sean alejandrinas? Que esta escuela de gnosticismo, oscuridad espiritual, de la que salieron estas Biblias corruptas, vienen de Alejandría, Egipto, y no de Antioquía, Siria, donde los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez. Antioquía. Hechos 11:26. Abrí tu Biblia, anda a Hechos, capítulo 11, versículo 26, y comprobá dónde los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez. Con tus propios ojos. ¿Ves que no necesitas ir a un seminario para comprobar la verdad? Hasta el día de hoy se sigue afirmando que la Septuaginta o LXX, fíjense lo que dicen que no es. Ellos dicen que no es, recuerden. Todo esto, ellos dicen, no es esto. Hasta el día de hoy se sigue afirmando que la Septuaginta no es un trozo de papiro, no son varios trozos de papiros, no son fragmentos de rollos o códices, no son partes de 1 o 2 libros del Antiguo Testamento, no son partes de 10 a 15 libros del Antiguo Testamento, que no es el Pentateuco, que no es el rollo de los profetas menores. Pero las pruebas demuestran que son solo pedazos de nada son. En todos los principales colegios, seminarios y universidades cristianas de África, Asia, Europa, Inglaterra y América, se afirma que la Septuaginta es el Antiguo Testamento completo. Eso es lo que ellos dicen, lo que ellos creen y lo que ellos enseñan que supuestamente es la Septuaginta, y lo afirman con toda certeza. Ellos dicen que la Septuaginta es el Antiguo Testamento completo, adoptado por los cristianos porque los escritores del Nuevo Testamento citaron de ello en lugar del Antiguo Testamento hebreo. O sea que todos los judíos que escribieron la Biblia judía citaron de un Antiguo Testamento griego, supuestamente. Mirá, querido oyente, nunca leerás una mentira más escandalosa en tu vida. Pero todos los fanáticos defensores de la teología gozan de privilegio ejecutivo cuando se trata de mentir. Son profesionales, para eso les pagan, para eso son entrenados. Ellos son los profesionales de la mentira, son mentirosos profesionales. Esta gente es la que vive de la mentira, gana plata, gana un salario por mentir, ¿sabías? El primer escritor que mencionó la Septuaginta mitológica, porque sí, es mitológica, fue un judío alejandrino africano llamado Aristóbulo, supuestamente. Escribe alrededor del año 190 a.C., quizás, por eso dije supuestamente. Lo primero que cabe destacar de su epístola mentirosa es que afirma que un tal Demetrio trabajaba en el manicomio fundado por Ptolomeo Filadelfo II, ¿se acuerdan? Pepe. Pero el bueno de Demetrio falleció antes del 285 a.C., ¿se acuerdan? Que murió. Así que no estaba con Pepe II para que se metiera más con él. Se supone que Demetrio conoció a los 72 filósofos judíos gnósticos inexistentes encargados de traducir la LXX, la Septuaginta. Eran 72, recuerden, 70, 72, medio que menos sentido, pero bueno, de eso se trata. Eruditos más exigentes que Hort, Aland, Metzger, Bruce, Robertson, Machen, Warfield y Schaff, o sea, todos estos herejes, afirman que la autenticidad del relato de Aristóbulo es dudosa, por decirlo suavemente. Aristóbulo era un mentiroso. ¿Qué prueba ofreció en el año 190 a.C., cuando se dice que él escribió sus disparates, ¿no? De que él o cualquier otra persona tuviera un solo trozo de papel con una Septuaginta griega? No lo tenía. Así que revisó la carta a Aristeas original y afirmó que ese autor mintió. No se tradujo todo el Antiguo Testamento, solo el Pentateuco, Génesis a Deuteronomio. Uno reevalúa sus nuevas perspectivas mientras se desvía por el callejón sin salida. Este es el camino de los herejes, de los teólogos. El mito ha cobrado fuerza. Nuestro desconocido Aristóbulo recibió su nombre en honor a 2 líderes macabeos que no estuvieron activos durante 80 años después de que se escribiera la carta, supuestamente. Vivió entre el 130 y el 90 a.C. El autor de esta versión, Gasparín, el fantasma amistoso, ¿no? Todo este disparate de la carta de Aristeas se demostró como una broma ya en 1705. El Dr. Howdy. Eso fue más de 170 años antes de que Westcott y Hort, además de Wickren, Nida, Black, Schaff, Nestlé, Aland, etc., adoptaran el cuento de hadas. Howdy afirmó que la carta de Aristeas, o sea que toda esta gente
O sea, después de desmentir esta basofia de la Septuaginta, estos herejes la usaron igual. Usaron un texto corrupto que está comprobado que era corrupto igual, con una historia llena de agujeros. Hody afirmó que la carta de Aristea fue escrita alrededor del año 100 a.C. Muchos eruditos creen que fue escrita por Filón, 20 a.C., 50 después de Cristo. Tanto la mentira como la falsificación forman parte de su herencia cristiana alejandrina. Ahora bien, observen el progreso. A medida que continúa el replanteamiento y la reevaluación para obtener nuevas perspectivas, o sea, te están preparando un chamullo para seguir mintiéndote. Después de que estos mentirosos fracasaran 3 veces seguidas. ¿Cómo? ¿Con qué? Fracasaron con la fecha incorrecta. ¿Por qué? ¿Por qué fracasaron? Porque hay una fecha incorrecta de la traducción de toda la Biblia, contenido incorrecto de la traducción y ahora fecha incorrecta para el Pentateuco. O sea, después de esto fracasaron, intentan una vez más establecer la sabiduría griega, la filosofía griega y los eruditos griegos como instrumento del Espíritu Santo. Cosa absurda. Se supone que la Septuaginta, según todos los eruditos fundamentalistas, conservadores, católicos, evangélicos y liberales apóstatas, es un Antiguo Testamento completo. Mentira. Escrito en griego. Antes del nacimiento de Jesucristo. Esa es la opinión y el juicio universal de todos los eruditos desde el año 190 a.C. 190 después de Cristo, hasta el año 1999 después de Cristo, que aceptan el mito. No hay una sola excepción. Bien, ¿dónde está? Me dispongo a enumerar 6 Septuagintas del Antiguo Testamento griego. 4 de ellas existieron, entre comillas, hasta alrededor del año 600-638 después de Cristo. Y las otras 2 existieron, entre comillas, entre el 330 y el 350. Y aún lo hacen. Ninguna de estas absurdas Septuagintas fue escrita hasta la finalización del Nuevo Testamento, los 27 libros. Para que quede bien claro, no existe una Septuaginta, o sea, no existe un Antiguo Testamento en griego, no existe, y menos antes de Cristo. O sea, que no existe eso de que Jesús y los apóstoles usaban la Septuaginta, porque no lo hicieron. ¿Ok? Que quede bien claro eso. Ahora bien, aquí tenemos a un burro engañado que puede hacer creer a todos los creyentes en Gaspar el fantasma amistoso. Aquí tenemos a un cristiano, entre comillas, astuto, engreído y mentiroso que profesaba haber tenido en sus manos un Antiguo Testamento griego completo llamado la Septuaginta. En el año 220 después de Cristo. Dijo que era la Septuaginta. ¿Mintió? Fíjense que nunca dijo de dónde lo sacó. ¿Mintió? Vamos a averiguar. ¿Por qué un buscador de la verdad no cuestionaría su profesión, no? O sea, si estos teólogos investigan tanto, ¿por qué no cuestionan? Cuestionan tanto la Biblia, pero ¿por qué no cuestionan al hereje de Orígenes? ¿Nunca te preguntaste eso? Los hombres que cuestionaron la autenticidad de todos los demás versículos del Nuevo Testamento, Robertson, Schaff, Dumelow, Hort, Nestlé, Aland, Metzger, Bruce, White, Burkitt, Bratton, Sons, Bob Jones III, Coster, etc., o sea, todos estos herejes, no cuestionaron la profesión de Orígenes. ¿Por qué? Cuestionan la Biblia y no a los hombres. ¿Por qué no? Ningún teólogo cristiano, bueno y piadoso, entre el 200 después de Cristo y el 2000 después de Cristo alrededor, pensó siquiera en cuestionar la profesión de Orígenes. ¿Por qué no lo hicieron? ¿No es una tontería? Imaginen a cualquier intelectual culto que se cree erudito aceptando una acusación sin más, sin ninguna prueba de que fuera algo más que un paseo en trineo mexicano. Viajar con marihuana. Recuerden, esto es un libro escrito en inglés. ¿No les parece algo irracional, sino directamente antiintelectual? ¿O más propiamente, completamente estúpido? ¿Por qué alguien creería Orígenes sin investigar su afirmación? Satanás cuestionó a Dios, pero tú no cuestionarías a Orígenes, ¿no? Eva cuestionó a Dios, Génesis 3, recuerden, pero tú no cuestionarías a Satanás. ¿Por qué no? ¿Por qué Orígenes es infalible en sus profesiones? Aquí tenemos a un africano, Orígenes, castrado, amilenial, platónico y bautizador de bebés, que enseña que algún día todos en el infierno, incluyendo a Satanás y los ángeles caídos, serán salvos. Eso enseñaba Orígenes. Como Billy Graham, el enfermo, falso cristiano, siervo del diablo Billy Graham, que gracias a Dios está muerto en el infierno. Pensaba lo mismo que Orígenes, que todos van al cielo y Satanás y van a ser salvos. Que los pastores de una iglesia local deberían ser llamados sacerdotes, y el pobre tonto ni siquiera sabe que es salvo. Orígenes ni siquiera sabía si era salvo o no. ¿Y usted no cuestionaría su profesión de tener una Septuaginta? Fíjense todas las herejías en las que creía este enfermo
¿Y no le vas a cuestionar? ¿No le vas a cuestionar la historia esa de que hay un Antiguo Testamento en griego que usaban los apóstoles judíos y el mismo judío Jesucristo? ¡A despertar! ¡Hola! ¿Dónde estaba usted cuando Dios repartió cerebros? La conclusión, la excusa oficial estándar, poco convincente, para afirmar que los judíos de todo el mundo se sometieron a la erudición griega africana y se deshicieron de sus rollos hebreos del Antiguo Testamento para comprender mejor a Moisés, Samuel, David, Josué y los profetas, es un mono africano de una sola pata con ébola que no podía caminar 100 metros en 24 horas. Los rabinos judíos han conservado tan bien su hebreo bíblico que desde que Moisés lo habló, que es el idioma contemporáneo de la calle y de los periódicos de Israel actualmente. O sea, no necesitan griego, no necesitaron el griego jamás. Eso es muchos años después que apareciera la LXX existente. Los rollos bíblicos judíos, conservados y apreciados en todas las sinagogas locales de África, Asia y Europa, nunca tuvieron escritos en griego. 1. La evidencia indica que Jesús normalmente hablaba hebreo porque era judío. El hombre más judío de la historia hablaba hebreo. Punto final. No hablaba arameo, hablaba hebreo. ¿Ok? Él vino primero a Israel, recuerden. Es cierto, pero era más que eso. Era un judío de Judá. El rey de los judíos era el león de la tribu de Judá. O sea, más judío imposible. El judío de judíos, Jesucristo. Hablaba hebreo. ¿Ok? El material encontrado en la comunidad de Qumran, los rollos del mal muerto, está escrito en hebreo. Se les cayó otra excusa. Ese material, bueno, era hablado en todas las sinagogas judías por los rabinos antes del nacimiento de Cristo y estaba en hebreo, no en griego. El hebreo era la comunicación diaria entre todos los judíos en la época de Cristo y se encuentra en inscripciones en edificios del siglo I. Evidencia de que se hablaba hebreo. Hebreo. El hebreo se encuentra a nivel personal en vasijas recuperadas que llevan los nombres hebreos de sus dueños, 100 a.C. al 200 después de Cristo. La Mishnah, con 800 páginas, sugiere firmemente que los judíos continuaron aferrándose a su lengua sagrada, el hebreo, no el griego, a pesar del año 70 después de Cristo, con la historia de Tito que vino y rompió todo, destrozó todo, y Masada. Si no lo hicieron, ¿qué sentido tiene que se hable en Palestina? Bueno, acá Peter Rockman se equivocó gravemente y le puso Palestina. Ese error no es mío, aclaro. ¿Qué sentido tiene que se hable en Israel en 1999? Crece, estúpido. No puedes permanecer tan trastornado mentalmente como Filón, Sweet, Ben Sirácida, Adán, Metzger, Orígenes, Bruce, Agustín y Eusebio toda tu vida. No te puedes dejar chamullar por esto enfermo y creerte todas estas mentiras. Con tantas evidencias de que es todo mentira la Septuaginta. Es mentira tras mentira tras mentira tras mentira. ¿Ok? Todos los judíos fueron educados en casa por los rabinos. El griego no les habría significado nada al tratar asuntos teológicos, históricos o bíblicos, a menos que alguno de los filósofos africanos entre los judíos quisieran traducir alguna parte al griego para hacérsela llegar a algún gentil que no supiera leer hebreo, pero es absurdo pensar que los judíos necesitaban un griego y que se pusieron a hablar en griego mientras cuando en toda su historia hablaron y usaron hebreo y usaron el hebreo para preservar los textos sagrados. ¿Ok? Pero el mayor insulto a todas estas tonterías sobre que Jesucristo usó una Biblia griega gentil de África fue su propia actitud hacia las cosas griegas. O sea, la mayor evidencia de que todo esto es una mentira fue su actitud la actitud de Jesucristo hacia las cosas griegas y gentiles, mientras predicaba y enseñaba en la tierra. ¿En qué tierra? En la tierra de Israel. ¿Quién sino un holgazán medio tonto podría haber leído Mateo capítulo 10, Mateo 15:24 y Juan 4 del 9 al 22? Puede pausar, abrir la Biblia, leer y creer lo que está escrito. Y pensó que nuestro Señor se tragaría una historia como Aristeas o cualquier otra relacionada con ella. No le vas a mentir a Jesucristo, o sea, y no vas a mentir sobre Jesucristo tampoco. Y Jesucristo no va a mentir, menos. Iba exclusivamente a pueblos judíos. Evitaba a los gentiles en cualquier lugar que podía. Abrí Mateo 10, anda el 5 y 6, al versículo 5 y versículo 6. La población gentil de Julio estaba a menos de 100 metros de Betsaida. Nunca entró en los límites de esa ciudad. 100 metros o 100 millas, no recuerdo bien. Error de traducción puede ser, perdónenme por equivocarme. Nunca entró en los límites de la ciudad, pero tuvo que usar una Biblia griega mitológica, ¿no?
Reunamos ahora todos los últimos restos y cabos sueltos. Juntemos el paquete de la LXX y depositémoslo en el basurero más cercano. O mejor, quemarlo, donde pertenece, ¿no? Las pruebas académicas aportadas por las autoridades competentes, o sea, las pruebas académicas aportadas por las autoridades competentes son un montón de palabrería filosófica sobre alguien que nunca existió, escribiendo un relato imaginario a otro hombre que nunca existió. La carta a Aristeas. Toda una mentira. ¿Qué otra prueba tenemos? A ver, media frase de un prólogo a una imitación apócrifa del Eclesiastés de Salomón, escrita por un filósofo judío desconocido y apóstata, Jesús ben Siracida, Jesús ben Siraj, o sea, eclesiástico, que no fue escrito por Salomón. Filón de Alejandría, un filósofo gnóstico no salvo, cuyo testimonio sobre Aristeas resulta tener un error del 95% en la datación, ahí las fechas, un error del 75% en el contenido de la traducción inexistente, o sea, solo el Pentateuco al final era, y un error del 100% al informar sobre un acto de inspiración verbal que nunca tuvo lugar. Otra prueba, entre comillas, Josefo, un judío renegado que era un panqueque y traicionó a su propio pueblo al violar un juramento personal de suicidarse antes de entregarse a Vespasiano, tras lo cual Vespasiano lo convirtió en ciudadano romano y le dio una lujosa residencia en Roma para vivir el resto de su vida, después de que él y Tito saquearan Jerusalén. Esta mentira, un estilo de vida en la secta alejandrina, o sea, los teólogos de seminario, del judío no salvo es quien simplemente imita a Filón, produciendo así lo que los eruditos confunden con una lista de los dos testigos separados de la Septuaginta precristiana. Ningún nicolaíta en la unión de académicos se esfuerza en absoluto al estudiar los detalles de la erudición de quienes ataca el texto de la versión revisada. Ambos testigos son idénticos, uno copió al otro. Los fanáticos del seminarismo académico y de la teología siempre imitan a alguien, repiten lo que alguien dice de las escrituras. 5. Finalmente, aquí está Aristóbulo, quien mintió sobre la fecha de la Septuaginta al decir que Demetrio era el hombre clave de Pepe II, el Papa Pupu II, chiste, cuando en realidad murió antes de que Pepe II, el Papa Peste II, tomara el poder en Egipto. Sus notas son probablemente falsas. Obvio que es todo falso. Y por supuesto hay una docena de trozos de papel dispersos que contienen menos de una 40ª parte del Antiguo Testamento y más del 95% fueron escritos después del nacimiento de Cristo. De ese 95%, más del 65% fueron escritos después del año 200 después de Cristo. Ese es el lado positivo del libro, ¿eh? En el lado negativo, nadie, vivo o muerto, en esta tierra ha visto ni una sola copia del Antiguo Testamento griego completo en ningún lugar del mundo que existiera en los años 300 a.C., 250 a.C., 200 a.C., 150 a.C., 100 a.C., 10 a.C., 10 después de Cristo, 100 después de Cristo o 150 después de Cristo. Además, ningún erudito vivo ha visto a ningún Antiguo Testamento griego escrito en los años 150, 200, 250 o 300 después de Cristo. No existe. Estos son los hechos fríos, duros, honestos y veraces que ningún erudito puede abordar. Durante 300 años, a ambos lados del nacimiento de Cristo, no hay ningún Antiguo Testamento completo utilizado por nadie. No hay ningún Antiguo Testamento completo, en griego, utilizado por nadie. Los apóstoles y Jesucristo nunca, jamás de los jamases, usaron la Septuaginta. Está más que comprobado. 2. Ningún erudito en 2300 años ha producido un solo trozo de papel, ni siquiera uno de 2 pulgadas cuadradas, comparte alguna de un solo versículo del Antiguo Testamento escrito antes de Cristo que haya citado algún escritor del Nuevo Testamento. No pueden comprobarlo. Peter Rockman, el autor de este libro, les dio 27 años a todos estos herejes para producirlo, para que le den una prueba. 27 años les dio, pruébenme a ver que alguien del Nuevo Testamento citó la Septuaginta. Nunca lo hicieron. Nunca. Número 3. Otro punto más de lo negativo. A ver. Los primeros Antiguos Testamentos griegos completos, al que le faltan partes del Génesis y los Salmos, o sea que no están completos, ¿vieron? Que alguien vio en 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950 o 1996, fueron escritos entre el 350 y el 600 después de Cristo. Contienen libros apócrifos, como ya lo vimos, del Nuevo y del Antiguo Testamento. Esos son los hechos fríos, duros, científicos y objetivos que la unión de académicos y teólogos ni siquiera puede afrontar, y mucho menos abordar.
simplemente los dejan en segundo plano. Bueno, no hablemos de esto. Bueno, en realidad, y quieren desviar. Son demasiado difíciles de manejar, constituyen una realidad histórica. Es así. Cada supuesta lectura de la Septuaginta, citada como usada por un apóstol del Nuevo Testamento, fue escrita más de 240-260 años después de la muerte del apóstol. O sea, siempre engañaron a la gente diciendo, bueno, viste, acá el apóstol citó la Septuaginta. Mentira, todo una falsificación, ¿ok? Cada supuesta lectura de la Septuaginta del Antiguo Testamento que coincide con una lectura del Nuevo Testamento es simplemente un versículo eliminado del Nuevo Testamento entre los años 330 y 350 después de Cristo y reincorporado al Antiguo Testamento. Falsificación. Ninguno de estos teólogos fanáticos ha podido probar en toda su vida ni un solo versículo de un Antiguo Testamento griego escrito antes de Cristo que algún escritor del Nuevo Testamento haya usado o citado. ¿Queda bien claro? Ninguno. Nadie pudo probarlo. Hasta ahora, hicimos nuestra tarea mientras Sweet, Skenhan, Custer, Kotilek, Kenyon, Wertheim y Orígenes fantaseaban. Todos estos herejes fantaseaban. Las autoridades competentes no hicieron nada, simplemente especularon, porque eso les encanta a los teólogos, especular y no ir a la verdad directo, al grano. No, especulan. Simplemente especularon basándose en reportes falsos. Lanzaron dardos con los ojos vendados a un cuento de hadas inventado por filósofos alejandrinos apóstatas. ¿Prueba? Lean la Septuaginta de Doug Dugout. No les dio ni un solo versículo en 4 páginas. Ni Orígenes, ni Aristóbulo, ni Símaco, ni Áquila, ni Ben Sirac, ni Filón, ni Agustín, ni Josefo, ni Sweet, ni Wertheim, ni Kenyon, ni Custer, ni Skenhan, ni Bruce, ni Pfeiffer, ni Bunkerdam, ni Metzger, ni Price, ni Schaff, ni Burgon, ni Hills, ni los traductores de la King James, ni Bob Jones III, ni John Ackenberg, ni James White, ni Bob Ross, ni Sommer, ni A.T. Robertson, ni B.B. Warfield, ni Kenneth West, ni Bratton, ni la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional, y tampoco Aland, Nestlé, Nida, Farstad, Hodges, Swindoll, Trench, Hort, Miller, Scrivener, Erasmo, Vincent, Thayer, Albright, ni John R. Rice. Nadie pudo comprobarlo. ¿Sabes por qué no pudieron? Porque no había ningún versículo. Nadie del Nuevo Testamento citó la Septuaginta. Nadie del Nuevo Testamento citó un Antiguo Testamento en griego. Nadie. ¿Queda bien en claro? Nadie. Cuando se haga el próximo descubrimiento trascendental, los hipócritas al mando harán una de estas 3 cosas. 1. Fijarán las fechas de la Septuaginta lo más atrás posible. Te van a falsificar, encontrar una forma de engañarte y decirte, uy, esto encontramos algo que estos manuscritos es la Septuaginta de hace muchos años. Eso te van a decir. Utilizando cualquier método que les proporcione la fecha más antigua. Idem Darwin. Como Darwin, que los supuestos estos científicos dicen, no, hace 4.000, sí, el carbono 14.000, cientos y miles de trillones de años atrás. No podés probar. Con carbono 14 no podés probar. Investiga en YouTube, ciencia de la creación, con carbono 14 no podés probar nada. No se puede confiar. Y es fácil de manipular todo eso, todas las pruebas de datación de carbono 14. Versículo 2, nada que ver. Número 2. Insistirán en que alguien está citando una Septuaginta cuando la cita podría ser una cita libre de un texto hebreo, algo que el escritor en griego hizo para que no coincidiera palabra por palabra con el texto hebreo que usó, para engañarte y decir, uy, esto es la Septuaginta, ¿ok? Insistirán en que si el versículo encontrado coincide con la LXX de 350 después de Cristo, tuvo que ser copiado de ella, cuando lo más probable es que en ese versículo en particular el texto hebreo que tradujo el sinvergüenza estuviera escrito así, en hebreo. Por eso digo, te van a estafar. Eso van a hacer. Eso es una profecía. Con cada hallazgo antes de Cristo, porque eso siempre hacen. Uy, encontramos unos manuscritos antes de Cristo. En el futuro encontrarán uno de esos trucos perversos y engañosos. La honestidad, la verdad y la coherencia y los hechos nunca han sido puntos fuertes del culto alejandrino de los teólogos, especialmente entre quienes usan esas palabras con mayor frecuencia al atacar la Biblia King James y las Biblias verdaderas. Pero para quienes creemos en el libro, la verdadera palabra de Dios, que son las Biblias Textus Receptus, la Biblia King James, la Reina Valera Gómez, ¿ok? Y las que tienen el texto masorético hebreo, como el Antiguo Testamento, no la Septuaginta, y hacemos nuestra tarea investigando, viendo por nuestros propios ojos, ¿ok? Investigando con nuestro propio esfuerzo,
con nuestros propios ojos, ¿ok? Semejante artimaña para nosotros, ¿no? Que conocemos la verdad. Semejante artimaña que se presenta como erudición cristiana resulta demasiado graciosa. A mí es absurdo. Cada vez más que investigo a estos herejes yo me río y digo, qué absurdo. Me indigna porque están blasfemando a Dios, la palabra, y bueno, en realidad son algo que dicen ser algo que no son, básicamente. Pero hay que, bueno, taparles la boca ¿con qué? Con pruebas. Con pruebas y con la verdad. ¿Ok? Absurdo no podría describirlo, es más que absurdo. Es una farsa vertiginosa y débil de mente. Una excursión superficial, precipitada y absurda al país de nunca jamás. La Septuaginta de Kutilek es un ejemplo clásico y actualizado del típico iluso que se cree un erudito hablándose a sí mismo como lo haría un iluso. Todo lo que sabe lo tomó prestado de ilusos, exactamente como él. La unión de académicos, teólogos, pastores, etc. Todas sus promociones se hicieron para provocar una convergencia armónica y todos esos chamullos. Nunca hablaron de investigación académica. Utilizan información privilegiada para vender sus acciones relacionadas con fusiones. Los términos comerciales mencionados cumplen su propósito habitual de encubrir o obliterar la mayor cantidad de verdad posible. O sea, todos estos términos técnicos y palabrerías que usan, es todo para ocultar la verdad y alejar tu fe de la palabra de Dios. De eso quiere decir. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre estos herejes. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 7. La Reina Valera Gómez dice que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ping, derribada otra mentira, otro mito. Esta Septuaginta es tonta, es estúpida, es una basura, es la verdad, y el que la apoya, la verdad que no le está funcionando bien el cerebro y ni el espíritu, porque es muy probable que esté defendiendo cosas que defiende el diablo y no esté salvo, ¿ok? Así que mucho cuidado con la gente que te quiera traer a un texto corrupto y que ya vimos todos los detalles. Ya, el que quiera más información puede investigar más, puede ir al libro de Peter Rockman, The Mythological Septuagint, la Septuaginta mitológica. Está en inglés, lo va a encontrar en inglés, pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, aléjense de los seminarios. Es mi advertencia amorosa, aléjense de los seminarios, aléjense de teólogos, aléjense de pastores de saco y corbata, que en realidad mienten, no son cristianos, quieren que te aleje la verdad de Dios, quieren meterte en su sistema religioso de esclavitud y no quieren que andes en libertad en la palabra de Dios. No quieren eso. Así que aferrate a Dios, aferrate a su palabra, pedile sabiduría y Él te la va a dar, ¿ok? Muchas gracias por estar, muchas gracias por ver el video. Mando muchas bendiciones, un abrazo enorme y nos vemos la próxima.